Voy a admitir a los participantes. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al seminario El Pluralismo Jurídico y su ámbito de aplicación. En esta tarde contamos con la participación del doctor Enrique Luzuriaga, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link para el registro del presente despliegue académico. Por favor, hacer clic y completar correctamente los datos solicitados. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Esto se considerará para la entrega del certificado. Por favor, colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de otras plataformas. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Las preguntas se las debe plantear únicamente a través del chat, alzando la mano digital y nosotros le daremos el paso. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Enrique Luzuriaga, quien tratará la temática diferencias y semejanzas del procedimiento ordinario y el procedimiento en justicia indígena. A continuación, nos permitimos presentar una reseña de su carrera. El doctor Luzuriaga es magíster en Derecho, mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, en Ecuador. Es docente investigador a tiempo completo en la sección de Nuevas Tendencias del Derecho de la carrera de Derecho de la UTPL y también es docente de la asignatura Pluralismo Jurídico. Es subdirector de la carrera de Derecho y responsable de alianzas y beneficios del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la UTPL. Cuenta con publicaciones específicas sobre la temática que hoy se abordará en este seminario, como su tesis denominada Problemática Jurídica entre la Justicia Indígena y Justicia Ordinaria, caso Saraguro, así como el artículo Afirmando su justicia, el sistema vindicatorio Shuar y el desarrollo de la justicia indígena. Doctor Luzuriaga, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Jacqueline, por la presentación. Un gusto poder saludarlos a todos los participantes de este importante evento realizado por la Escuela de la Función Judicial. Para mí es un honor y un privilegio poder estar acá presente para hablar de un tema de fundamental importancia. Felicito su interés por estar presentes y poder entender el pluralismo jurídico en todas sus formas. Me da gusto poder ver a jueces, abogados, profesionales del derecho y también estudiantes que están interesados en conocer un poco más del pluralismo jurídico, pues eso nos permite que seamos más las personas que hablemos a medida que va avanzando el tiempo de este tema de fundamental importancia en el país por la connotación que tenemos dentro de nuestro Estado. En ese sentido, yo agradezco la presentación que me ha hecho Jackie y quiero manifestarles que me atrevo a hablar del pluralismo jurídico y particularmente de las situaciones que se dan entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, porque dediqué mi investigación de maestría a hablar de estos temas y a investigar sobre estos temas, particularmente en el caso Saraguro. Yo soy de la provincia de Loja y aquí tenemos una provincia que tiene un cantón particularmente, que tiene una cantidad importante de indígenas, que es el cantón Saraguro. Asimismo, en el cantón Loja existe una parroquia que se denomina San Lucas, que tiene un 95% de personas indígenas, que por lo tanto nos ha permitido acá en esta provincia también aportar a la sociedad, a la jurisprudencia, desde distintos ámbitos. No únicamente existe, como ustedes habrán conocido y se habrá hablado quizá en este seminario del caso La Cocha, no únicamente es el único que existe, sino que hay distintos otros casos y particularmente casos menos complicados, si se quiere, para poder entender la temática de este evento. Yo me voy a permitir compartir una presentación que he hecho para que ustedes
puedan tener también algunas de las particularidades que hablaremos acá en este seminario del pluralismo jurídico y su ámbito de aplicación. Los saludo, yo soy docente de la Universidad Técnica Particular de Loja y para mí es un gusto nuevamente estar presente acá. Yo siempre me gusta iniciar mis ponencias, mis conferencias con una frase que entiendo les puede servir, en el que se dice que no se aprenderá nada de la vida si se cree que se tiene la razón todo el tiempo. Eso es importante manifestarlo porque precisamente habemos personas que estamos presentando, si se quiere, una investigación que se ha hecho, algo que se ha investigado más allá y por lo tanto tenemos que abrir la mente a comprender y a entender otras aristas del pensamiento, que ojalá podamos coincidir en algunas, sería muy interesante, pero si no, todavía más interesante porque de esas cuestiones se genera la criticidad y esa criticidad es importante. En ese sentido, pues vamos a iniciar con esta ponencia denominada Diferencias y semejanzas del procedimiento ordinario y del procedimiento en la justicia indígena. Vale manifestar, y como ya les he dicho, yo he realizado mi investigación en el Cantón Saraguro, entonces tomaré como un caso de estudio en lo que cabe al Cantón Saraguro y en lo que de ahí he podido obtener. Entonces, nos adentraremos algunas cuestiones para ir entendiendo al pluralismo jurídico desde la perspectiva que está planteada la investigación, los elementos básicos de la justicia indígena en el Ecuador. Hablaremos muy por arriba de la jurisdicción y competencia para poder tener esos elementos que nos sirvan para hablar de la justicia indígena. Y luego veremos también los problemas existentes dentro de las dos justicias, algunas perspectivas de solución y las conclusiones respectivas. Y como eje transversal se irán planteando los procedimientos que se dan en las dos justicias para que podamos adentrarnos a lo que está planteado en esta exposición, en esta conferencia. Dicho esto, nosotros tenemos que entender que el pluralismo jurídico no es algo nuevo en nuestro país. El pluralismo jurídico ni en el mundo entero. Hay muchos tratadistas de centenares de años hace que hablan del pluralismo jurídico y no es precisamente como quizá lo podemos pensar en Latinoamérica el nacimiento del pluralismo jurídico, sino que hay otros países, sobre todo europeos, en donde ya se ha dado este fenómeno del derecho desde distintas otras formas. Ahora, es importante manifestar que en nuestras constituciones se han ido adentrando estos términos, se ha ido reconociendo la justicia indígena por una lucha histórica, principalmente del movimiento indígena, sobre todo en los años 90. Y vale manifestar esto no como lo último que se hizo o lo primero que se tomó en consideración para que se incluya luego en las constituciones estas situaciones del reconocimiento de la plurinacionalidad, de la multiculturalidad, entre otras cosas, sino que esto viene de un proceso, de una lucha histórica de centenares de años, desde la colonia mismo, en donde se pretendió despojar de todas las cuestiones que se habían planteado por parte de los conquistadores y dejar sin efecto todo aquello que se venía planteando, que se tenía en nuestros tiempos por esos momentos. Entonces, la convivencia de cosmovisiones, tanto de los pueblos originarios, así como de los colonizadores, indudablemente nos conllevaron a conflictos sociales, políticos y culturales. Ustedes saben que los conflictos son contraposiciones de intereses y dentro de esas contraposiciones, indudablemente, se fueron planteando algunas cuestiones que nos han llevado, principalmente en Latinoamérica durante la colonia, se aplicaron políticas de separación de los regímenes jurídicos que buscaban preservar la diferencia cultural y radical de indios y españoles. Indudablemente se quería cambiar todo tipo de sistema jurídico y adentrarlo desde una perspectiva de vista europea, occidental, y despojar todo aquello de cómo se manejaban, cómo se pensaba el manejo de la justicia
en cada uno de los países que fueron conquistados. Ahora bien, dándole una conceptualización, el derecho indígena es un conjunto de normas que se fundan en la costumbre, que va creando precedentes por la repetición espontánea y que por la práctica cotidiana llegan a ser de observancia general. Es decir, la justicia indígena es una cuestión que hasta hace algunos años se la había traído de tradición en tradición, pasando por parte de la memoria de los mayores, de los ancestros, a las demás personas para que se la pueda ir aplicando. Ahora, no podemos desconocer que a lo largo de esta historia reciente, es decir, hace 20 años, la justicia indígena se ha empezado a escribir, porque ya no estamos frente a una sociedad pequeña en donde únicamente se vivía dentro de una comunidad, con un cierto número de familias dentro de esa comunidad y se solucionaban los conflictos de acuerdo a cómo se transmitía por parte de los ancestros y de los mayores, sino que ya el mundo se ha ampliado, ha crecido vertiginosamente y por lo tanto, inclusive para poder resolver los conflictos, para resolver las cuestiones, es importante que también se vaya sentando, si se quiere, por escrito, esa jurisprudencia que se va sentando desde el punto de vista de la justicia indígena. Es por eso que en el país, indudablemente, no se maneja la justicia indígena de la misma forma, sino cada una tiene sus particularidades, y por lo tanto, cada uno lo maneja de una forma diferente. Pero es innegable que ya se van creando archivos históricos que permiten que algunas cuestiones se vayan resolviendo como se las hacía en la antigüedad, otras se vayan conociendo como cuestiones nuevas y se las vayan resolviendo, pero inclusive por temas de seguridad jurídica, de respeto de las garantías, tienen que estar establecidas. Y por eso es que en varias comunidades que utilizan la justicia indígena ya se va escribiendo lo que va sucediendo. Es importante también manifestar que la teoría dominante del derecho en Latinoamérica se funda en las teorías kelsenianas. Eso todos lo hemos estudiado, lo hemos visto, en donde del monismo jurídico que parte del monopolio estatal en el que el Estado y sus aparatos tienen la potestad para intervenir en la regulación de la vida social y en el uso de la fuerza legítima para la persecución y represión de hechos considerados delictivos. De ahí que toda norma no provenga del Estado, los mecanismos creados por él se denominan costumbres y solo eran admisibles jurídicamente a la falta de una ley expresa y nunca en contra de ella. Es decir, nuestras naciones, las latinoamericanas, principalmente, para irnos enfocando ya en algo más particular, han basado su desarrollo en el monismo jurídico, en la voluntad arbitraria del legislador. Hay cuestiones fundamentales que se tienen que entender en el pluralismo jurídico, como son la parte sociológica, la parte antropológica y la parte histórica, en donde se tome en consideración cómo nuestros pueblos se han ido desarrollando dentro de la sociedad, en donde se tiene que ver cómo nuestros pueblos se han ido desarrollando en la parte histórica y en la parte antropológica, para luego sí tomar esas cuestiones e ir generando leyes, que eso lamentablemente no se ha dado en la historia de nuestra república, hablando del Ecuador. Entonces, ahí es lo que muchos tratadistas lo hablan como la voluntad arbitraria del legislador, porque se crean las leyes desde arriba hacia abajo, sin una construcción social, sin una construcción histórica, sin una visión antropológica. El pluralismo jurídico es la implementación de un Estado plurinacional. Nosotros particularmente en el país, a partir de 1998, se reconoció el tema de multiculturalismo. Luego en el 2008 se amplió a hablar de un Estado plurinacional. Ahí mismo se habló de la interculturalidad. Son conceptos nucleares establecidos en el artículo 1 de la Constitución que vienen a fortalecer esa idea de pluralismo jurídico en nuestro país.
Ahora, tenemos que entender, indudablemente es así, no se ha reconocido tal como los movimientos sociales o como los movimientos indígenas pretendían que se reconozca a la plurinacionalidad, porque caso contrario estuviéramos hablando de algunas otras cosas. Pero dentro de esa plurinacionalidad se respeta a la justicia indígena, se reconoce a la justicia indígena y se hace hincapié en el reconocimiento también desde la interculturalidad de la justicia, que vamos a adentrarnos en un momento. Entonces, para hablar, digamos, en términos sencillos del pluralismo jurídico, se habla de una coexistencia de varios sistemas jurídicos, no únicamente de uno, de varios. Y dentro de nuestro país se reconoce principalmente a la justicia indígena de la Sierra Centro, pero sin desconocer algunas otras cuestiones que también se están planteando en la costa ecuatoriana. Recordemos que tenemos 14 nacionalidades indígenas, también se va tomando en consideración cada una de las particularidades de ellas, y ellas también han visto la necesidad de utilizar lo que se ha establecido en la Constitución para poder ejercer sus propias normas, sus propias ideas y sus propias costumbres. Este pluralismo jurídico es un fenómeno jurídico que nace como reacción al positivismo jurídico, es decir, a lo que está establecido y debidamente escrito en la legislación tanto principal como secundaria. Esa implementación del Estado plurinacional implica esa nueva forma de entender y construir el Estado, reconociendo a los gobiernos propios de las naciones, nacionalidades, pueblos, comunidades, comunas, siendo una oportunidad para construir una nueva dinámica de convivencia intercultural en diversidad y en armonía, y así consolidar una unidad nacional dentro de la diversidad, teniendo siempre en cuenta esos procesos de interculturalidad, ya no únicamente del respeto y del reconocimiento a que existe en un país varias culturas, sino que las mismas deben relacionarse, y que eso también nos puede llevar a tener procesos de justicia intercultural. Comprendidos o dichos estos primeros acercamientos al pluralismo jurídico, a la justicia indígena, particularmente a lo que sucede en la Constitución del 2008, es importante que para el desarrollo de esta exposición hablemos de la jurisdicción y de la competencia. Y ustedes quizá ya habrán visto a lo largo de este seminario, inclusive, el artículo 171 de la Constitución de la República, que es fundamental e importante para poder entender algunas cuestiones, en donde se señala que las autoridades, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán sus funciones jurisdiccionales, teniendo como base sus tradiciones ancestrales, su derecho propio dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. El Estado garantizará las decisiones de la jurisdicción indígena, que éstas sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas, y dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad, en donde una ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Esto que está planteado en la Constitución no se ha cumplido en su totalidad, porque si bien es cierto, en el 2008 se pusieron algunas cuestiones transitorias dentro de la Constitución, no se ha logrado poder establecer todavía diversidad de leyes que son necesarias y fundamentales, y particularmente en la justicia indígena, para poder cumplir lo que dice este artículo. Tampoco es que se ha generado a través de la legislación secundaria una ley de coordinación y cooperación entre las dos justicias. Sí, pero sí se ha generado jurisprudencia de Corte Constitucional en donde se establecen algunos lineamientos. Entonces, como les decía, hablando de jurisdicción, sabemos que es la potestad de administrar justicia. En sentido estricto, por jurisdicción se entiende la función pública de administrar justicia emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un órgano especial. Este concepto es bien traído colación y se lo utiliza prácticamente en la justicia estatal o en la justicia ordinaria, y en la justicia indígena también, porque
esta potestad está dada por parte de la Constitución de la República del 2008 para las autoridades de la justicia indígena. Entonces, digamos que con este concepto no tenemos ningún problema. En cambio, la competencia es la medida de la jurisdicción que se la emplea en virtud de la necesidad de especialización técnica requerida para resolver ciertas acciones legales. Y eso está claramente establecido en la ley para la justicia ordinaria o la justicia estatal. Más, sin embargo, para la justicia indígena no se encuentra debidamente establecida. Los jueces y juezas que conozcan la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas declinarán su competencia, siempre que exista la petición de la autoridad indígena. A tal efecto, se abrirá un término probatorio de 3 días en el que se demostrará sumatoriamente la pertinencia de tal innovación, bajo juramento de la autoridad indígena de ser el caso. Aceptada esa delegación, la jueza o juez ordenará el archivo de la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción. Esto establece el artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial, que si bien es cierto, en parte cumple una de las medidas establecidas en la Constitución, donde se habla de esa coordinación. Sí, precisamente esto se da. Antes del 2008 era muy complicado este proceso de coordinación entre las dos justicias, pero a partir del 2008 y a medida que ha ido pasando el tiempo en la que se ha ido asentando esta Constitución, este artículo que he traído yo a colación del Código Orgánico de la Función Judicial se lo está cumpliendo en gran medida. Hay ya muchos casos en los que se ha pedido la declinación de la competencia y efectivamente los jueces de la justicia ordinaria han aceptado eso a los administradores de la justicia indígena para que puedan conocer los casos. Ha habido un acompañamiento de la policía, hay acompañamiento inclusive o relación de los jueces para conocer uno u otro caso, pero asimismo no ha habido este proceso de otra forma, visto de otro modo, porque indudablemente las autoridades de la justicia indígena señalan, como lo vamos a ver, que ellos tienen la competencia para conocer todos los casos. Eso es precisamente lo que genera la problemática jurídica y que genera vicios en los procedimientos de la justicia ordinaria y de la justicia indígena. Tenemos algunos casos, la sentencia de la Corte Constitucional del caso La Cocha, que fue una primera decisión sobre una acción extraordinaria de protección sobre decisiones de justicia indígena, generando con eso lo establecido en el articulado constitucional dentro de las garantías jurisdiccionales. Hay otro caso conocido que es del pueblo Saraguro en el 2016, donde se lo conoce como el caso de los 26 de Saraguro, en donde no se permitió, en cambio, este conocimiento por parte de la justicia indígena. Una acción constitucional de habeas corpus en contra del presidente y secretario de la justicia indígena del cantón Saraguro. Entonces, estos son solo algunos de los elementos, algunas de las sentencias que nos permiten tener en cuenta para saber si efectivamente se ha actuado de una forma armoniosa, armónica, con lo que se estableció en la Constitución o no. Simplemente para ejemplificar un poquito más, en el caso La Cocha, a la final de cuentas, hubo una sentencia por parte de las comunidades, del pueblo quichua panzaleo, y sentenciaron dentro de la justicia indígena a los implicados en el asesinato. Pero también hubo una intromisión de la justicia ordinaria, en donde también se dio una sentencia, y finalmente la Corte Constitucional señaló que no hubo el doble juzgamiento, sino que la justicia indígena era encargada de poder velar por la armonía comunitaria, mientras que la justicia ordinaria era la encargada de velar por el bien jurídico protegido, que en este caso era la vida. Entonces, a quienes nos interesa el pluralismo jurídico, a quienes nos interesa la justicia indígena, tenemos que tener esta sentencia como de lectura obligatoria, porque nos permite entender de una forma bastante importante cómo el criterio subjetivo de una autoridad
puede influenciar mucho en estas decisiones. Hay un voto salvado en este caso, hay un peritaje antropológico que nos permite también entender mucho más allá, dentro de los problemas jurídicos establecidos en la sentencia, cómo se actuó en estos casos y a la final cómo se resolvió y cómo esta sentencia ha generado una jurisprudencia importante que se ha incluido inclusive en la legislación secundaria, generando cuestiones, digamos, contrarias a lo que está establecido en la Constitución. Ahora, indudablemente, hay algunas situaciones puntuales importantes que hay que tener en cuenta, por cuanto la sentencia no fue de características erga omnes, es decir, con efectos para todos, sino que esta sentencia, de acuerdo a lo que señaló la Corte Constitucional, era una sentencia interpartes que sirve para un caso similar dentro de la comunidad, pero sin embargo se incluyó en actualizaciones de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, principalmente, algunas cuestiones que las he señalado acá y que con eso nos generan, digamos que una problemática fuerte dentro de la justicia indígena, porque dejan algunas cuestiones que no son sueltas. Entonces, vale manifestar en este caso que de una investigación realizada en la Administración de Justicia Indígena del Cantón Saraguro, pero que les digo, tiene sus particularidades, pero que no dista mucho de lo que sucede en otras comunidades, en otros lugares donde se administra justicia. Los administradores de esta justicia señalan que ellos son competentes para conocer todo tipo de casos que lleguen al conocimiento de la justicia indígena. Estos casos pueden estar enmarcados dentro del derecho civil, dentro del derecho penal, dentro del derecho tributario, entre otras cosas. Entonces, yo consideraba que esa competencia tiene que ser regulada porque nosotros tenemos varios tipos de competencia: la competencia material, la competencia personal, la competencia territorial, la competencia inclusive temporal. Entonces, si es que un juicio de una letra de cambio no es aceptada a trámite en una jurisdicción ordinaria, yo puedo tranquilamente acceder a la justicia indígena porque ahí no se reconoce la competencia temporal. Entonces, ellos manifiestan que efectivamente se da de ese modo. Otro de los problemas que es bastante importante tomar en cuenta es que yo puedo utilizar a la justicia indígena o a la justicia ordinaria a mi conveniencia. Primero, yo siendo indígena me pueden presentar, si tengo un hijo y estoy divorciado, un juicio de alimentos. Dentro de ese juicio de alimentos, el juez me pone la pensión de acuerdo a la tabla. Sin embargo, yo más adelante puedo ir a la justicia indígena y pedir que, como soy indígena, se conozca mi caso ahí en la Administración de Justicia Indígena, y de hecho se lo hace. Pero luego me canso de que dentro de esa, pongámosle, de la decisión de la justicia indígena, me dicen, a ver, usted no va a pagar lo que dice la tabla por su hijo. Usted lo que va a hacer es llevarlo a su hijo todos los días a la escuela, tiene que almorzar con él y luego dejarlo en la casa de su madre. Entonces usted va a hacer eso todos los días. Me canso de eso, hago las veces, no son los términos exactos, pero renuncio a la sentencia que me dio la Autoridad de Justicia Indígena y veo para que se conozca mi caso nuevamente en la justicia ordinaria. No son casos hipotéticos, son casos reales que reposan en el juzgado multicompetente del Cantón Saraguro. Asimismo, dentro de las actuaciones que estamos abordando en esta tarde, es importante manifestar que dentro de los procedimientos de la justicia indígena, indudablemente ya se está incluyendo a la otra parte que no necesariamente es indígena,
que puede ir con su abogado y se generan procesos de diálogo en donde un grupo de indígenas, que son las autoridades nombradas en consenso, reconocen o conocen el caso, tienen un procedimiento debidamente establecido, como se puede ver en la sentencia de la Corte Constitucional, porque eso respeta indudablemente los procesos de debido proceso, o si no, mañana, quienes ejercemos el derecho podemos llenar la Corte Constitucional de acciones en las que se hayan vulnerado derechos constitucionales. Entonces, es importante también tener en cuenta esto. ¿Por qué estamos hablando de estas situaciones? Porque ya se están incluyendo algunas particularidades dentro de la justicia indígena que antes no habían, como el conocimiento de casos en el que ya no únicamente intervienen dos indígenas, sino que interviene un indígena y una persona mestiza. Se están entrometiendo o están conociendo casos en los que hay actos que van en contra de la ley y que no son cometidos por personas indígenas, sino por mestizos, pero dentro de su territorio. Entonces, deben conocer. Están conociendo casos que han sido hechos en otra ciudad, pero por una persona indígena. Entonces, ellos consideran que tienen la potestad para conocer esos casos y resolverlos. Entonces, estas situaciones permiten que se las vaya ya estableciendo en procesos y mientras tanto se va actuando de acuerdo a cómo es el criterio que puedan tener en ese momento ciertas autoridades indígenas, en el criterio que pueda tener en ese momento un juez que forme parte de la Corte de Justicia, del juzgado multicompetente, como así bien se lo tenga. Entonces, estas cuestiones van generando situaciones que a la final de cuentas son problemáticas jurídicas y que todavía no se está estableciendo, no se ha establecido cómo se debe resolver. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, en el Cantón Saraguro, insisto, ha habido esos procesos de coordinación. Ha habido casos en los que conoce primero una autoridad indígena, luego el caso llega al juzgado multicompetente, se hace el proceso de declinación de competencias, el juez acepta y es conocido por la justicia indígena y ya ahí pues se utiliza cada uno de los procedimientos. Ahora, algunas perspectivas de solución que es importante presentarlas también en este espacio diverso en el que existen desde autoridades de justicia hasta estudiantes. En la justicia ordinaria se enuncia sobre el conocimiento de la materia que delimita la acción penal, de lo civil, laboral, etc. En la justicia indígena, de acuerdo a lo que se ha podido observar, en el trabajo de campo las autoridades tienen amplitud de conocimiento, por lo que se presume esa multicompetencia de facultades o de aplicación legal, toda vez que la justicia indígena goza de la aplicación de normas y procedimientos propios para sus conflictos internos como está establecido en la Constitución. Según Raquel Irigoyen, la tratadista bastante interesante del pluralismo jurídico de la justicia indígena, señala que debe existir una armonización dentro del derecho indígena y el estatal. Se deben resolver, entre otros temas, el establecimiento de términos y reglas para definir, resolver los conflictos de competencia. En la competencia personal, por ejemplo, se debería resolver en base a la autodeterminación, permitir que las personas decidan a qué justicia someterse, pero cuya decisión sea para todos los casos y que no actúe a conveniencia, como se lo hace actualmente, simplemente buscando un beneficio personal. Y algunas conclusiones relevantes para poderles dar paso a sus preguntas, que seguramente serán muy valiosas y de las cuales podremos desprender otras cuestiones fundamentales. Es fundamental iniciar un proceso de formación conjunta e intercambio de experiencias entre autoridades indígenas y operadores judiciales. Por ello, este seminario es bastante importante para poder hablar de estos temas. Existen otras fuentes de creación de normas y reglas dados desde la comunidad indígena a través de su derecho propio.
Es necesario, considero yo, que se promulgue una ley que se haga compatible la administración ordinaria e indígena dentro de todos los diferentes tipos que dan. Los problemas existentes en torno a la justicia, a la competencia respecto a la justicia indígena están dados por la dificultad que existe en determinar qué conflictos determinados por la materia, territorio y persona y tiempo pueden y deben conocer las autoridades indígenas. La administración de justicia indígena no está debidamente delimitada para saber efectivamente cómo y quién debe juzgar a indígenas que han migrado a la ciudad o que tienen jurisdicción y competencia. Y finalmente, quiero manifestarles que dentro de la Universidad Técnica Particular de Loja hicimos una investigación que se denomina Afirmando su justicia vindicatoria de las comunidades Shuar del Alto Nangaritza, en donde nosotros queríamos conocer como investigadores de la universidad cómo es que los indígenas Shuar realizaban los procesos de justicia hace centenares de años o ancestralmente, y por qué no lo hacían ahora. Es decir, siendo ellos reconocidos constitucionalmente dentro de los pueblos y nacionalidades, y al ser considerados indígenas por parte de la Constitución, porque no podían también resolver la justicia indígena desde su perspectiva, desde su ancestralidad. Y claro, ellos manifestaban que sí tenían una forma de resolver los conflictos hace muchos años, pero dicha forma tampoco era la adecuada hoy por hoy, porque aquellas formas ya no eran permitidas por los derechos humanos principalmente. Y claro, solo por poner un ejemplo, el tema del adulterio, cuando la mujer era adúltera, la sanción era con un machete abrir en la frente, dar un machetazo en la frente y abrir pues ahí para que se desangre y vaya todo lo malo que había podido generar. Lo mismo no pasaba si el hombre era el adúltero, porque indudablemente la historia, la parte antropológica de los Shuar del Alto Nangaritza estaba enmarcada en otras cuestiones, se permitía la poligamia. Entonces, todas esas cuestiones se tienen que tener en cuenta, pero se estaba generando una situación bastante preocupante para el país, que los indígenas Shuar del Alto Nangaritza habían pedido a los indígenas zaraguros, que también están presentes en la provincia de Zamora Chinchipe, en donde se asientan los indígenas Shuar, que se les brinde una capacitación para enseñarles a cómo resolver los conflictos desde una perspectiva de la justicia indígena. Es decir, que los indígenas zaraguros, como su modelo de administración de justicia era exitoso o es exitoso, querían ellos ser capacitados para aplicar de la misma forma, lo cual desde mi perspectiva me parece un tanto inconcebible, por cuanto cada forma de administrar justicia desde su ancestralidad tiene sus particularidades que no pueden ser copiadas, salvo algunas que pudiesen ser de forma y que se las necesite para, por ejemplo, actuar de una mejor manera. Entonces, yo quiero decir que la competencia no puede ser tampoco ilimitada. Yo, como administrador de justicia indígena, no puedo conocer absolutamente todo, ¿sí? Como lo propio pasa en la jurisdicción ordinaria. Yo, como un juez multicompetente, no tengo la capacidad para conocer absolutamente todo, ¿sí? Es necesario que exista esa compatibilización entre el derecho nacional y el derecho indígena. Quiero hasta ahí presentarles esta ponencia para poder escucharlos ustedes y de sus preguntas poder explicar algunas cuestiones que quizá pudieron haber quedado con duda. Así que, Muchas Jackie, gracias, por favor. doctor. Muchas gracias, doctor. Tenemos la solicitud de participación del doctor Hassam. Doctor, le voy a dar la palabra. Por favor, active su audio. Buenas tardes, no soy doctor, soy estudiante. Mi pregunta es sobre el tema de la cocha 2. He escuchado a varios ponentes que hablan de la cocha 1 y de la cocha 2, pero no comprendo exactamente cuál es la diferencia entre ambos casos y si es parte de
de la misma sentencia, es el mismo número de sentencia o el mismo número de caso. Es la pregunta, muchas gracias. Muchas gracias, Hassan, por tu pregunta. Es bastante importante. Son dos casos diferentes. La Cocha 1, primero es en el año 2002, con una constitución anterior. Y el caso La Cocha, denominado La Cocha 2, es en el 2010 con sentencia de Corte Constitucional del 2014, pero ya con una constitución que amplía, si se quiere, lo establecido en la Constitución respecto a la justicia indígena. La Cocha 1 es un caso, desde mi criterio, indudablemente habrá muchos criterios que son respetables. La Cocha 1 fue mucho mejor resuelto porque el juez de ese entonces, que conoció el caso, él dijo que se eximía de conocer dicho caso porque ya había sido resuelto por la justicia indígena. Lamentablemente, en ese momento, el órgano regulador de la justicia dijo que no era una resolución adecuada por parte de este juez y lo destituyeron y pusieron a otro juez que resolvió el caso. Pero indudablemente ahí en primera instancia se había resuelto de una forma adecuada. Sin embargo, en la Cocha 2, la respuesta que dio la justicia estatal a través indudablemente del respaldo que tuvo el Consejo de la Judicatura, del respaldo que dio a sus jueces, fue el permitir que la Fiscalía ingrese a la comunidad La Cocha y detenga a las personas implicadas en este asesinato de esta persona, por cuanto consideraban que ahí se había vulnerado al bien jurídico protegido vida y que tenían que ser sancionados por la justicia estatal. En ese momento también la Fiscalía no estaba actuando bajo los principios de interculturalidad y respetando a los procedimientos establecidos en el convenio 169 de la OIT, y por eso es que se generó esta problemática bastante amplia en donde se ponía en juego el non visire, que es una garantía del debido proceso en el que se establece que ninguna persona puede ser sancionada 2 veces por un mismo acto. En este caso, ellos, respaldados por la Constitución, las autoridades de la justicia indígena, dieron una sanción, que podamos o no estar de acuerdo con cuál fue la sanción, dieron una sanción a las personas que cometieron el delito, y luego estas personas fueron también sancionadas por la justicia ordinaria. El caso llegó a la Corte Constitucional, ahí se hizo un análisis bastante extenso de los problemas jurídicos suscitados ahí, y la Corte Constitucional, claro, indudablemente, una Corte Constitucional diferente a la actual, una corte constitucional que tenía una perspectiva mucho más occidental, dijo que dentro de los problemas jurídicos resolvía en el sentido de que no hay el doble juzgamiento, porque el doble juzgamiento no se dio porque la comunidad y sus autoridades indígenas lo que resuelven es la armonía en la comunidad. Más sin embargo, es la justicia estatal, la ordinaria, quien tiene que resolver los casos en los que esté en juego el bien jurídico protegido vida. Entonces, con eso dejó sin pie lo que está establecido en la Constitución en una cierta medida, ¿no? Entonces, Hassan, esta es la diferencia dentro de los casos, eso es lo que se ha ido suscitando. Ahora, sin embargo, con la nueva Corte Constitucional, la que fue posterior a la Cocha, se han dado algunas sentencias que, por ejemplo, establecen algunas cuestiones de temas de que las autoridades indígenas deben conocer tal o cual caso cuando se habla de la territorialidad, por poner uno de los tantos casos que se han ido resolviendo y que seguramente se irán dando. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Vamos a darle la palabra al abogado Carlos Villacrés. Abogado, por favor. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos, por favor. Doctor Enrique, mucho gusto. Carlos Villacrés le saluda. Doctor, una consulta en cuanto a un punto específico del
del derecho indígena. Toda vez que, por ejemplo, en el derecho penal tenemos una clara tipificación de las conductas que son consideradas como lesivas o como delitos, en cuanto al derecho positivo lo requiere. ¿Cuál es la capacidad que tiene el derecho indígena para establecer cuáles son las conductas prohibidas y que pueden ser sancionadas en cuanto a ellos? Recordemos que uno de los principales hitos del pensamiento de la filosofía indígena es el amaquilla, amashua, no robarás, no serás vago, no serás ocioso. Si una persona incurre en estas capacidades y es sancionado por la justicia indígena, pero estas no se encuentran positivizadas dentro del derecho o dentro del ámbito penal ordinario de esta manera, ¿cuál sería la forma que tendría la persona para poder accionar en contra de la comunidad toda vez que se habrían violentado sus derechos? Muchas gracias, Carlos. Un gusto saludarte, ver que estés presente acá. Yo concuerdo contigo en tu pregunta porque sé hacia dónde vas y creo que es una de las problemáticas más graves de la justicia indígena, el no tener lineamientos claros y específicos, debidamente normados y positivizados para saber cómo y cuándo actuar. Ahora, sin embargo, hay cuestiones que se entienden claramente dentro de la Constitución. Yo quizá no puedo estar de acuerdo personalmente, como Enrique Luzuriaga, que las autoridades de justicia indígena puedan conocer todos los casos y menos de justicia penal. Pero precisamente eso es lo que manifiesto, que tiene que estar debidamente normado. ¿Qué casos sí? ¿Qué casos no? ¿Por qué una violación sí? ¿Por qué un asesinato no? ¿O por qué un robo sí? ¿Por qué un asesinato no? Entonces va a estar normado por la ley, va a estar establecido por lo que señalaron los jueces de Corte Constitucional dentro de la sentencia del caso La Cocha al hablar del bien jurídico protegido. Ahora, indudablemente, el convenio 169 de la OIT, el ejemplo de la Corte Constitucional colombiana al establecer una jurisdicción especial indígena, ya nos da lineamientos para ver cómo se puede actuar. Pero no podemos nosotros en un Estado constitucional de derechos dejar todo esto y dejar tu pregunta, Carlos, a la deriva. Por eso es que tiene que existir un debate profundo de cuándo sí conocer, de cuándo no conocer, de cómo hacerlo en cada uno de los casos de las comunidades que tienen activada la Administración de Justicia Indígena, porque no puede ser factible y visto desde ningún punto de vista, indudablemente con los apostolados que están establecidos en la Constitución y que son base filosófica de la justicia de los indígenas, como el Amayúa, Amashua, Amaqui, indudablemente, si dice no matarás, la sanción que decían en la Cocha, por ejemplo, era que la sanción tenía que ser también matarla a esa otra persona. Pero claro, eso ya está desvirtuado porque se ha llegado a un consenso desde la Constitución del 98 que la justicia indígena no puede ir o no puede ser contraria a derechos humanos. Entonces, ¿cuáles van a ser las sanciones? ¿Cómo se van a dar? Yo principalmente considero que se puede hacer ese proceso de armonización entre las dos justicias en la que, por ejemplo, en casos graves, en delitos que tenemos nosotros en el país debidamente positivizados, puede ser un tribunal quien dé la sentencia, pero la ejecución de la misma puede ser dada por la justicia indígena. Obviamente, si es un indígena, si es un mestizo, el proceso tiene que ser diferente. Puede sancionar, si se quiere, en un caso no penal, la Administración de Justicia Indígena, y la sanción puede estar dada por la justicia ordinaria. Es decir, es un debate amplísimo en el que tenemos que generar ese proceso de cooperación, ese proceso de coordinación, que yo no tengo todas las respuestas, es una base principal. Recién, como no tuvo la Corte Constitucional todas las respuestas, pero sin embargo sancionó de una forma. Entonces, creo que el debate tiene que ser el amplio de convocatoria de expertos del derecho penal, convocatoria de casos específicos en la jurisdicción especial en otros países que existen para poder determinar cómo es que se tiene que dar la actuación. Porque tal como está establecida actualmente en la Constitución, tal como está establecido en la jurisprudencia del caso La Cocha, simplemente nos dejan a la deriva y nos dejan
en un estado en el cual dicen, vamos viendo cómo suceden las cosas y ahí se va determinando cómo se debía actuar. Continuemos, por favor, Jackie. Muchas gracias, doctor. Por favor, le vamos a dar la palabra a José Rosero. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos los participantes de la sala. En realidad, sí tengo una gran pregunta. Creo que el compañero anterior manifestaba que existen dos casos la cocha, pero indudablemente en el caso la cocha del 2014 se da prácticamente, se detiene la Corte con su pronunciamiento, se detiene lo que es el pluralismo jurídico en Ecuador, desde mi punto de vista. Pone un limitante a la competencia, en este caso, que tiene la justicia indígena. En este caso, doctor, poniendo un limitante a que no va a conocer derechos, especialmente cuando se han vulnerado derechos como es a la vida. En segundo, veía a otros compañeros acá de la sala que decían que existe el caso La Cocha 2, en donde también la Corte Constitucional se pronunció sobre que limitaba de igual manera a conocerse los derechos sexuales, de delitos sexuales. En ese punto no me quedé tan claro, no sé si alguien o doctor si tiene conocimiento o cuál es el número de causa de la Corte, en donde también limita esta parte a conocer a la justicia indígena, doctor. Esa era la pregunta. Gracias, José, por su intervención. Sí, efectivamente, como usted manifiesta, hay diferencia entre los dos tipos de justicia. La cocha particularmente habla del bien jurídico protegido vida. No he visto, bueno, en ese caso no, y en otro de Corte Constitucional que limite los derechos sexuales o las agresiones sexuales, no está establecido porque hay un caso que no tengo a la mano el número, pero que es de Saraguro y que se fue a resolver en Quito, igual por algunas cuestiones, pero no ha sido todavía establecido. Pero claro, la Cocha 2 y la sentencia deja muchas bases para que pueda cualquier juez resolver basado en esa forma para otro tipo de delitos, porque ya queda ahí esa posibilidad abierta. Gracias, doctor. Vamos a darle la palabra al doctor Rafael Arellano, por favor. Buenas tardes. Le escuchamos, doctor, por favor, continúe. Muchas gracias. Doctora, buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor moderador, doctor. Efectivamente, tengo una duda. Dentro de la justicia indígena, efectivamente, al aplicar en un hecho de adulterio en las comunidades indígenas, hace rato escuché sobre el adulterio dentro del conversatorio. Dentro de nuestra legislación no se encuentra normado lo que es adulterio. Y ahora, al aplicar la justicia indígena en ese ámbito, ¿no estaría vulnerando algún derecho de la persona que se aplica o está aplicando dentro de la jurisdicción indígena por el hecho del adulterio? Y ahora la comisión dolosa, efectivamente conocemos a través de una acción. En este caso, ¿cómo se justificaría el hecho de aplicar la justicia indígena dentro de la jurisdicción en un hecho de adulterio? Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Sí, hay un sinnúmero de situaciones que quizá no puedan estar debidamente establecidas, pero que se conocen en la justicia indígena. Y precisamente para eso es importante poder conocer dónde y cómo se desarrollan los procesos de administración de justicia indígena. Por eso es que la Corte Constitucional, en el caso La Cocha, pidió un peritaje antropológico, en donde se determinó si efectivamente dentro de las autoridades indígenas del pueblo quichua panzaneo, primero, estaban reconocidas y estaban debidamente establecidas para conocer los casos de la justicia indígena, para saber si ellos tenían procedimientos debidamente establecidos, para saber cómo se resolvían, para saber si tenían claridad respecto al delito que se estaba cometiendo, entre otras cosas. Entonces, puede ser
que dentro de cada una de las comunidades en donde se habla o donde se ejerce la administración de justicia indígena, efectivamente tengan debidamente establecido una resolución. Pero no puede ser diferente dicha resolución de las autoridades de justicia indígena, por ejemplo, si es que le sucede alguna situación al presidente o al director de esas autoridades de la justicia indígena, ¿sí? Tenemos que ver un sinnúmero de procedimientos que indudablemente a lo largo de la historia del derecho en el mundo, en nuestro país, se han ido estableciendo y se han ido aclarando, como por ejemplo que un juez no podrá conocer cierto caso, tendrá que eximirse de conocer cierta causa porque está directamente involucrado con quienes están a su alrededor, entre otras cosas, acá en la justicia indígena, del mismo modo. Pero insisto, todo esto no se puede dejar a la deriva. No podemos decir, ya, se establece en la Constitución que la justicia indígena tiene derecho para conocer todo lo que suceda a lo interno de su comunidad y se acabó el lío. Sino que este es el proceso que yo manifiesto, se tiene que ir viendo y se tiene que ir analizando cada uno de los casos de acuerdo a cómo se estén planteando, porque les recordaba yo en mi exposición que, por ejemplo, el pueblo montubio está ejerciendo funciones jurisdiccionales de justicia indígena para poder establecer algunas cuestiones que se van dando allá, como por ejemplo el ingreso de empresas camaroneras. Entonces, que acá entran, por poner el ejemplo, con todos los permisos del Estado, sin embargo, ellos dicen que no han dado, que no han otorgado los permisos como comunidad y que por lo tanto no pueden, por más que sean dueños o tengan la concesión, establecer ahí las cuestiones. Entonces, es bastante complicado aquello, pero que, sin embargo, hay un sinnúmero de doctrina la cual se puede utilizar para poder establecer algunas cuestiones. Estas y muchas otras, como por ejemplo el ingreso a los pueblos no contactados ecuatorianos a conocer matanzas que se dan ahí y que sucedió hace algunos años en nuestro país, en donde conoció la Fiscalía este proceso. ¿Cómo se puede ir pensando en que en un lugar en donde ni siquiera se dan a entender a través del idioma que nosotros hablamos, se pueda pensar en un proceso de justicia? Entonces, esas son las cuestiones que están ahí, que tenemos que nosotros irlas conociendo para poder resolverlas. Continuemos con otras preguntas. Perfecto, doctor. Por favor, vamos a dar la palabra a Dora Mosquera. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Yo soy Dora Mosquera, jueza de garantías penales del Cantón Otavalo. Antes de ser jueza de lo penal de Otavalo, yo fui fiscal durante mucho tiempo. Y eso me permitió conocer mucho e interactuar con las comunidades del Cantón Otavalo. En Otavalo tenemos las comunidades del pueblo Cayambi y también del pueblo Quichua Otavalo. Y como usted bien dijo, pues obviamente cada comunidad tiene su forma de sancionar. Y es bastante interesante porque ya se han realizado algunos debates sobre el alcance del artículo 171 de la Constitución de la República. Y el artículo 171 no le pone límite al derecho que tienen las comunidades y pueblos a ejercer funciones jurisdiccionales. Aquello recuerda pues que dice que las autoridades de los pueblos, comunidades y nacionalidades tienen derecho a ejercer funciones jurisdiccionales con base a sus costumbres y su derecho ancestral. Y aquello también está ratificado en el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial. En eso hemos coincidido muchos, digamos, operadores de justicia, también muchos constitucionalistas, en que el artículo 171 no le pone límite a la justicia indígena para que conozca y juzgue, según sus costumbres, cualquier tipo de infracción.
Se dijo inclusive ya que el límite que puso en el caso de la cocha, pues digamos que fue restrictivo de derechos para las comunidades y pueblos indígenas, porque el artículo 171, repito, no le pone ningún límite al ejercicio o facultad jurisdiccional que tienen estos pueblos. Ahora, recordemos también, doctor, que en el tema de las decisiones de justicia indígena, ya la Corte Constitucional nos ha dado algunas jurisprudencias a partir del año 2014, también se dieron en el 2020, en el 2021, el tema de el respeto que se debe observar a las decisiones de justicia indígena. El respeto que los operadores de justicia debemos observar y cumplir las normas constitucionales y del Código Orgánico de la Función Judicial cuando la justicia indígena solicite la declinación de competencia. Y las sentencias de la Corte no nos está limitando ahí. Simplemente lo que nos dice es que cuando el juez ordinario pues, tenga que decidir sobre la declinación de competencia, solo se tiene que verificar los presupuestos del artículo 345 para ceder la competencia o declinar la competencia a la justicia indígena. Y sobre las decisiones también, sobre las decisiones de justicia indígena, la Corte Constitucional también ya nos ha dado los lineamientos y nos ha indicado que el juez ordinario está obligado a respetar las decisiones de justicia indígena a fin de que no se produzca el doble juzgamiento. También en la última sentencia que dictaron en la Corte Constitucional nos están estableciendo todos los presupuestos que se debe observar respecto de lo que se debe considerar conflictos internos, que también sí fue objeto de varias discusiones algunas veces, inclusive como usted decía, pues hay un mestizo que cometa una infracción o tenga un conflicto con una comunidad. Y a la inversa, si es que la persona de etnia indígena comete el delito en el sector urbano donde no está una comunidad. Entonces, en ese sentido, también la Corte Constitucional ya nos dio lineamientos sobre los que se tiene que establecer un conflicto interno. De manera que, doctor, realmente parece que sí hay que hablar con la verdad y establecer que parece que hay mucha resistencia aún de los operadores de justicia y de algunos sectores en no querer reconocer esta facultad que tienen los pueblos y comunidades y nacionalidades indígenas, porque eso inclusive, como usted mismo mencionó, pues tenemos en el convenio 169 de la OIT, también tenemos instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas, donde se reconoce el derecho de estos pueblos a mantener sus instituciones jurídicas y a resolver sus conflictos de acuerdo a su derecho propio. Entonces yo creo que, doctor, solamente era para acotar esta situación. De ahí, y lo que me gustaría también es saber su criterio sobre las últimas sentencias que la Corte Constitucional ya nos ha dictado. Eso, doctor, muchas gracias. Usted, doctora, qué gusto poder escuchar su comentario. Eso es lo bonito de poder compartir esos espacios y de que en el país se genere un debate en el que se pueda ir generando algunos vicios de solución para poder tener estos procesos realmente que son necesarios, un proceso de coordinación, de armonización entre las dos justicias. Y creo que a partir de la Constitución del 2008 es responsabilidad, tiene mucha responsabilidad las universidades en el proceso de formación de los estudiantes desde una perspectiva diferente. Nosotros, quienes estudiamos en este proceso de transición de las constituciones, indudablemente habíamos sido formados, digo yo, y quienes estuvieron anteriormente a nosotros, quienes son mayores, hemos sido formados en lo clásico del derecho, dejando de lado las nuevas tendencias del mismo. Es por eso que las universidades del país, particularmente de la cual soy parte, nos hemos alineado a estos planes nacionales de desarrollo, a los elementos establecidos en la Constitución, para brindar a nuestros estudiantes
el pluralismo jurídico, el derecho indígena, poder generar estos debates desde la universidad, porque este es el semillero del cual nacen las próximas autoridades de justicia del país. ¿De dónde nacen? Sino de las universidades. Entonces, por eso, doctor, es importante poder generar estas cuestiones que van indudablemente aportando a esa armonización. Usted me preguntaba de las últimas sentencias, a mí me parecen bastante interesantes e importantes, sobre todo para lo que tiene que ver con los derechos de la naturaleza y con algunas cuestiones de la justicia indígena. He escuchado de mano propia de los jueces de la Corte Constitucional, del doctor Agustín Grijalva, del doctor Ramiro Ávila, principalmente quienes han tenido desde la generación de doctrina, antes de ser magistrados de la Corte Constitucional, un criterio bastante diferente a otros administradores de justicia, a otros magistrados de la Corte Constitucional, que ahora han podido a través de sentencia poner en práctica aquello que habían establecido. Yo hace muchos años, cuando estudiaba, leía el libro de la plurinacionalidad, interculturalidad, en el que participaba el doctor Grijalva, Boaventura de Sousa Santos, Ramiro Ávila Santa María, y todos estos, esa doctrina generada en uno de los libros escritos por ellos ha sido tomada en cuenta para hablar, por ejemplo, de la hermenéutica diatópica, de la justicia intercultural, para tomar referencia a otras sentencias, sobre todo de la Corte Constitucional colombiana, que vienen a aportar a esta sociedad y sobre todo aportar a lo que está escrito en la Constitución para que no quede únicamente como algo establecido ahí, sino como algo tangible. Eso. Entonces, continuemos, por favor. Gracias, doctor. Por favor, vamos a dar la palabra al doctor José León. Aló, ¿sí me escuchan? Doctor, muy buenas tardes. Un abrazo con todos de esta prestigiosa plataforma de enseñanza. Doctor, conociendo que han sido olvidados los pueblos, la Constitución ecuatoriana dice que los ecuatorianos en los territorios de los pueblos de aislamientos voluntarios son de posesión ancestrales, irreducibles y tangibles. En ellos estarán verdaderamente los tipos de activación atractiva donde el Estado adoptará medidas para garantizar sobre aquello. Hablamos sobre las acciones indígenas, sobre los Guaromi, los Ompuri y los Ugnay. El tema principal es que en otras conclusiones, el Ecuador, se contradice en su propia constitución sobre la protección de los PIAI. Es decir, mientras en el artículo 57, en el numeral 21 de la Constitución, garantiza la protección, ¿verdad? La protección del territorio de los PIAI, y dice que el violar esos derechos es un delito de extorsidio, ¿verdad? El Estado dice adoptará medidas para garantizar sus vidas y hacer respetar la autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observación de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delitos y extorsidios que serán tipificados por la ley. En el otro artículo que también nos refiere en el artículo 407, que establece las posibilidades de realizar actividades extractivas y exploratorias forestales en territorios intangibles, donde este artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador, la cual permite que el Ejecutivo, previa declaratoria de interés nacional, puede excepcionalmente ir en contra de la declaratoria intangible en zonas protegidas y adoptar los recursos no renovables de esta zona. Mi pregunta es, doctor, ¿qué podríamos hacer con aquellas personas que realmente antes usted proyectó el tema de la matanza que se había suscitado y habían vivido los UNAI en el año 2003? Creo que máximo fueron más de 20 taromenaces que murieron ahí. Sobre esta conclusión, ¿cuáles fueron asignados o qué fue asignado el castigo para ellos? ¿Qué ley se le podría aplicar sabiendo que la misma ley de la Constitución de la República del Ecuador, a base en sus artículos 57, en el numeral 21 y en el artículo 407 que establece las posibilidades? Explíqueme usted, doctor, y instrúyame que estoy con esa acción. Estoy bloqueado. Necesito que usted me desbloquee y se ilustre sobre ese tema. Agradecido estoy de antemano por esa petición. Gracias, gracias, doctor. Sí, realmente lo que usted ha manifestado es algo que ha sucedido en el país, pero yo voy a hablar
que responde a su pregunta del caso Guaurani y Taromenani, que es una historia de lucha de guerreros, como ellos se consideran, a lo largo de la historia, no solo de estos últimos tiempos, sino de siempre. Entonces, si bien es cierto, la Constitución habla que se prohíbe el genocidio, pero también es un derecho humano fundamental la prohibición de los etnocidios. Entonces, no es que el Estado tiene la obligación de intervenir en los casos, porque muchas de las veces el no intervenir hace mucho mejor a esos pueblos que el intervenir. Fíjese usted con la lucha esta que pasó de los Guaurani y Taromenani. Ingresó la fiscalía sin ningún criterio, únicamente pensando desde el punto de vista occidental, desde el ir y meter presos a las personas que generaron esta matanza y pare de contar. Le pusieron por ahí un adorno de que se utilizarán los métodos de la justicia intercultural establecidos en el convenio 169, en el Código Orgánico de la Función Judicial, en la Ley Orgánica de Garantías, y pare de contar. No vamos a sacar nada yendo a estos pueblos no contactados, averiguando qué es lo que sucedió, tomando a 50 personas y metiéndolas a una cárcel, porque no vamos a sacar nada. Ahí no habremos aprendido nada, ni hemos respetado lo que está establecido en la Constitución desde el artículo 1, ¿sí? Entonces, esos procesos de interculturalidad, ¿cómo se generan? ¿Interviniendo, metiéndome? No. Ahora, indudablemente, en nuestro país se ha actuado muy mal desde el punto de vista de pensar en ese desarrollo visto desde el punto de vista occidental, y nos hemos metido a donde están los pueblos no contactados con la finalidad de extraer petróleo. Eso, preguntémonos todos en voz alta, ¿no generará problemas dentro de esos pueblos? El ir aculturizando a las personas que se encuentran por elección propia dentro de un estado, sí, dentro de un territorio, pero fuera de las decisiones que se puedan tomar por fuera de ellos. No nos hemos preguntado por qué no dejamos ahí las cosas como están. Hay historias en el mundo en donde no es que, digo yo, seamos indiferentes o no se los tomen en cuenta. La mejor forma de tomarlos en cuenta es respetando sus propias decisiones y sus propias costumbres, porque nosotros no podemos, salvo que tengamos todos los mecanismos, salvo que tengamos a jueces, a fiscales formados en procesos de interculturalidad, de pluralismo jurídico, de una forma bastante amplia, podremos entrar ahí. Caso contrario, todos estos casos que se han ido dando en el país nos van a traer sanciones más adelante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos van a traer respuestas de cómo se debió haber actuado y nos van a traer un sinnúmero de circunstancias, pero cuando ya sea quizá demasiado tarde. Entonces, ahí ese debate está amplio, hay también esta sentencia, hay procesos. Yo he podido conversar con el fiscal que actuó en el caso de los Guaurani y Taromenani. Claro, él indudablemente actuó con algunos criterios de interculturalidad y quizá fueron cuidadosos en su accionar, pero ahí está la pregunta hecha y tirada a lo alto. ¿Debía el Estado intervenir o no debía intervenir? Entonces, indudablemente, si son pueblos no contactados, no tiene el Estado por qué, o debería el Estado más bien cumplir con su mejor función y respetar a estos pueblos y la decisión que está ahí. Recordemos que son pueblos en aislamiento, que ya han ido desapareciendo a medida que va pasando la historia por la intervención indudablemente del hombre, y ya depende de nosotros en cómo actuar ahí en cada uno de esos casos. Espero, doctor, haber podido contribuir para aclarar un poco ese bloqueo que estaba teniendo. Gracias, mi doctor, por su exposición. Muchísimas gracias, estimado Enrique, qué gusto saludarte, felicitar además tu presentación y qué gusto poder participar
con colegas desde el sur sobre este importante tema. Creo que sobre todo Loja tiene todavía una deuda pendiente respecto de las comunidades indígenas y tenemos un espacio bastante importante todavía que desarrollar. Mi pregunta es bastante particular. El día de hoy en el Consejo Cantonal de Loja se resolvió pasar a primer debate sobre un proyecto de ordenanza que legaliza la regularización de predios a través de la justicia indígena. Más bien quisiera consultar tu opinión al respecto, sobre todo por la experiencia que tú has tenido en estos procesos, sobre cuál sería entonces, porque nosotros hablamos, ¿verdad?, de la jurisdicción de la justicia indígena en torno a este proceso que se ha desarrollado a través del tiempo, evidentemente por la costumbre, pero entonces, ¿qué involucraría que a través de la justicia indígena, que de todas maneras igual es un proceso de reconocimiento de derechos, sea individuales o colectivos, se entienda también el insertarse en este nuevo campo que estaría relacionado a la regularización de predios a través de la justicia indígena, porque esa es la intención de esta proyecto de ordenanza? ¿Y cómo o cuál sería en este caso las posibles consecuencias como el desarrollo normativo, en este caso en Loja, hacia afuera, en otros espacios también en donde evidentemente hay asentamientos de comunidades indígenas? Muchas gracias y felicidades nuevamente por tu presentación. Muchas gracias, Raquel. Un gusto saludarte y qué bueno verte en este evento. Qué interesante, no había sabido este proceso, tú por obvias razones lo sabes, y qué bueno, qué interesante, ojalá poder leerlo y ver cómo está. Yo considero que este proceso de regularización de predios por medio de las autoridades indígenas es importante, sería importante, pero principalmente donde hay indígenas. En el Cantón Loja como tal, sería en la parroquia San Lucas, en donde tenemos un porcentaje bastante amplio de indígenas, alrededor del 90-95% de indígenas. Entonces, se podría dar la regularización. Mal podría en las otras parroquias del Cantón Loja darse una situación de este tipo, por cuanto considero yo, y es una opinión totalmente personal, se generaría un proceso de inseguridad jurídica dentro de las ordenanzas, dentro del COTAD establecido en nuestro cantón, porque lamentablemente los municipios de nuestro país, y Loja no es una excepción, no tienen todavía las formas correctas, si se quiere, de regularización de todos los predios sin necesidad de la intervención de la justicia indígena. Entonces, entendería yo, como digo, no he leído el proyecto de ordenanza y lo voy a leer, entendería yo que está establecido para el lugar donde existe las comunidades indígenas, es decir, San Lucas. Lo propio podría pasar en la provincia de Loja, en el cantón Saraguro, en lugares donde tienen predios los indígenas, las personas que pertenecen a los pueblos indígenas, pero hay que ver el alcance también de la ordenanza, hay que ver el alcance de la ley, hasta dónde está permitido, porque como digo, tal como están dadas las cosas, ahora mismo en Saraguro y en los lugares donde se administra justicia indígena, ya no está dado únicamente para las personas de la justicia indígena, porque hay personas que dicen, no, ándate a la justicia indígena y diles y pídeles a ellos que te ayuden a resolver, porque ha sido mucho más eficiente que la justicia ordinaria. Entonces, inclusive temas de linderos, con escrituras, inclusive, ya se está resolviendo a través de las autoridades indígenas, y por lo tanto, si es que hay un buen proceso, si es que las autoridades indígenas también hacen un uso adecuado de esta potestad que le estaría dando la ley, indudablemente puede ser que se dé un giro interesante e importante en nuestro cantón principal. Gracias, doctor. Doctor, además de la intervención de los participantes, también tenemos nos remitieron preguntas a través del chat. Me voy a permitir dar lectura. Respecto de este tema, la Constitución es clara al decir para tratar conflictos internos, lo cual es
es cualquier delito, pues cualquier delito puede ocasionar un conflicto interno, ya que la justicia indígena es restaurativa. Pues dentro de nuestra cosmovisión indígena, la pena privativa de libertad no es el mejor método, pues con ello no existe rehabilitación ni reparación a la víctima, lo cual sí se hace dentro de la justicia indígena. Sin embargo, sí debemos aclarar que hace falta una coordinación con las demás entidades públicas. Muchas gracias, Jack. La respondo igual rápidamente. Parece muy interesante lo que dice y ahí nos está aclarando algunas cuestiones. Y precisamente el doctor Ávila, ex magistrado de la Corte Constitucional, tiene un artículo muy bonito que dice que las sanciones de justicia indígena son mucho más reparadoras que las de justicia ordinaria. Pero yo considero, le puedo sumar a eso, que depende de cuál es mi cosmovisión, porque para lo que para una persona indígena es reparadora, para mí que soy mestizo, quizá no me repare, y yo me ría más bien de que tenga una sanción establecida por la justicia indígena y luego salga a las calles. En cambio, que me expulsen de mi comunidad y que no pueda volver un año, va a ser mucho más doloroso para mí, ¿sí? Continuemos. Correcto, doctor. ¿Cómo podemos evitar un abuso de autoridad de la comunidad? A ver, el límite está planteado primero por el respeto a los derechos humanos. Ya desde el 98 al 2008 ha cambiado eso, indudablemente. Ya no se ven esas prácticas que antes se planteaban y que fueron muy debatidas en su momento, después del 98, en la que, por ejemplo, se le metía a una persona a un pozo hasta que confiese si cometió o no un delito. Eso ya se ha quitado. Y claro, todas las prácticas en las que hubiese un exceso de autoridad por parte de las autoridades indígenas tienen su sanción en la justicia ordinaria, que nos genera también problemas, pero que ha habido casos en los que se les ha ido la mano, en los que ha habido vulneración de derechos. Nosotros tenemos establecido dentro de la Constitución y la ley varias cuestiones que podemos utilizar para evitar que esto suceda o para que se sancione si sucedió algo así. Gracias, doctor. En caso que indígenas de Cotopaxi cometan un delito en otra provincia de indígenas, de Tungurahua, por ejemplo, ¿quién de las dos justicias indígenas radica, en cuál de las dos justicias indígenas radica la competencia para aplicar justicia indígena? ¿Y cómo resolverían si las dos quisieran aplicar su propia justicia? Esa es la problemática existente en torno a la justicia indígena, porque no está debidamente establecida. Yo les vuelvo la pregunta, ¿qué pasa si el indígena que cometió el delito era de la comunidad A y no de la B, pero primero cometió la A? ¿Qué pasa si ese indígena que no es de la comunidad A cometió un delito en la B? ¿Quién lo va a sancionar? Nada de eso está establecido y se resuelve a la marcha, ¿sí? No se tiene claramente, porque como se ha dicho anteriormente, la justicia indígena ha sido oral, tradicionalmente oral. Y antes era muy complicado, además, que un indígena de Saraguro cometa un delito en Otavalo, ¿sí? O que se conozca por las distancias, por la falta de comunicación, entre otras cosas. Entonces, no está debidamente establecido, no está debidamente normado y por lo tanto, en ese proceso de cooperación y coordinación se tiene que establecer claramente todo eso. Gracias, doctor. ¿En qué norma o sentencia está prescrito que la justicia indígena pueda aplicarse solo a miembros de la comunidad indígena? ¿Dónde ocurrió el incidente? A ver, hemos hablado aquí de la sentencia del caso La Cocha. En el caso La Cocha se dice en la sentencia que la comunidad indígena está encargada es encargada de resolver únicamente la armonía en la comunidad, de resolver la armonía en la comunidad. Entonces, si sucede un asesinato, como fue el caso, se tiene que, pueden resolver las autoridades de justicia indígena para devolverle a la comunidad la armonía. Eso es lo que dice la Corte Constitucional. ¿Sí? Continuemos, por favor, Jackie. Gracias, doctor.
Vamos por la siguiente. Si una persona indígena comete un delito en Colombia, ¿puede solicitar la reparación y ser juzgado por su comunidad bajo la justicia indígena? Perdón, la repatriación y ser juzgado por su comunidad bajo la justicia indígena. Realmente ahí ya nos pasamos a problemas internacionales, supranacionales. Todavía estamos teniendo los vicios de solución de lo que sucede en nuestro país y claramente hay que ver el caso específico. Nosotros como abogados o como futuros abogados tenemos que aprender a ver qué es lo que sucede. Recuerden también que las comunidades indígenas a veces son internacionales, están en un lado del Ecuador, está una comunidad y en el Perú está la misma comunidad y se pueden generar choques, conflictos. Hay que ver cómo ellos tienen el proceso de resolución, hay que ver cómo es el caso en la jurisdicción especial dentro del país que se cometió el delito, la sanción. Dependen, es muy amplia la pregunta. Gracias, doctor. En asuntos de alimentos a niños, ¿puede pedir la declinación de competencia a la justicia indígena a la justicia ordinaria? Sí, como les había manifestado en la exposición, hay esos casos en los que la justicia indígena ha resuelto el tema de alimentos para el menor. Muchísimas gracias. Tengo la solicitud de Hassam nuevamente, por favor. Gracias. La pregunta que tengo era, en alguna parte específica dice que no se puede aplicar la justicia indígena a mestizos, o eso se sobreentiende de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional. No, o sea, no se dice en ninguna parte que no se puede aplicar a mestizos ni cosa por el estilo. Y yo insistía en mi exposición, los indígenas señalan, sobre todo en Saraguro, como digo, cada caso específico, que ellos, si un mestizo comete una infracción, un delito dentro de una comunidad indígena, ellos son competentes para conocerlo, así esa persona no sea indígena. Y de hecho, aquí en nuestra provincia se erradicó el robo de ganado con eso, porque los mestizos eran quienes robaban el ganado a los indígenas, entonces les aplicaban la justicia indígena. Y a la final, hoy por hoy, las estadísticas muestran que no hay justicia indígena y fueron sancionados los mestizos por ellos, por los indígenas, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor Luzuriaga. Esta es la última pregunta, doctor, del doctor José Rosero. Por favor. Doctor Rosero, por favor. ¿Sí me escuchan ahí? Buenas tardes. Ahí le escuchamos. Sí, doctor, un interrogante. Nos manifiesta usted que en este caso los mestizos que cometen una infracción, se podría decir, dentro de las comunidades, en este caso indígenas, comúnmente yo soy acá de Tungurahua, específicamente hay un sector donde existe una comunidad, en este caso indígena, el sector de Quitapincha. Existe esta situación del abigeato, y muchas veces, como usted menciona, doctor, son cometidos por personas mestizas y han sido en este caso sometidas a la justicia indígena, ¿no? Pero particularmente en este caso de la Cocha, la Corte mencionaba que se va a respetar la plurinacionalidad, la competencia de asumir la justicia bajo su derecho constitucionario de los pueblos nacionales indígenas, siempre y cuando sean los integrantes de sus comunidades, pero no hace mención, en este caso, a personas mestizas. Será el interrogante, doctor. Exacto, José. Yo estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta. Sin embargo, es igual, amplio, integrantes de sus comunidades indígenas. Ahorita, por los procesos de interculturalidad,
hay viviendas de mestizos dentro de las comunidades indígenas. Mestizos se han casado con indígenas. Entonces, es amplísimo. Y las autoridades de justicia indígena dicen, nosotros tenemos el derecho de conocer lo que suceda a lo interno de nuestra comunidad. Y a la final de cuentas, si un mestizo comete un delito o una infracción contra una persona indígena, ¿qué hacemos? Esas son las problemáticas jurídicas. Eso es lo que tenemos que tener establecido claramente. Ahí veía en el chat también una pregunta si es necesario un proceso de coordinación. Yo considero que sí. Es fundamental que se haga ese proceso de coordinación. No, imagínense cómo la Corte Constitucional ha tenido que ir resolviendo en sentencias todas las preguntas que nos vamos planteando nosotros. Cuando, después del 2008, la Asamblea Nacional tenía que haber creado una ley en la que se establezca con los criterios debidamente formados qué tipo de competencia tenía la justicia indígena respecto a la justicia ordinaria y tuviéramos las cosas mucho más claras. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque indudablemente les genera a ustedes un sinnúmero de dudas que son muy lógicas y muy válidas, pero que no están todavía resueltas por la amplitud del tema. Por favor, Sí, buenas tardes con todos. El día viernes mencionaba el doctor que le correspondía ese día dar la explicación, que cuando una de las partes no era parte, para la redundancia, de la comunidad indígena, la Fiscalía del Estado podía realizar el caso pertinente y resolverlo. Entonces, ¿hasta qué punto depende de que la parte, sea la víctima o el victimario, sea parte de la comunidad para que la Fiscalía se haga cargo? ¿Depende esto para que sea asunto del sistema ordinario o del sistema judicial de la justicia indígena? Hay algunas cuestiones, Jenny, algunas cuestiones que, como insisto yo, no están debidamente clarificadas y establecidas. Depende del delito. Si es que es un delito en el que se haya asesinado, por ejemplo, una persona y actuamos de acuerdo a lo que dice la Cocha, pues indudablemente tiene que conocer el caso la Fiscalía y la Justicia Ordinaria. Ahora, si se trata de un robo de ganado dentro de una comunidad indígena, las autoridades indígenas ancestralmente han resuelto sus casos. Ellos van a resolver. Así sea un indígena, insisto, porque estaría dentro de un territorio de las comunidades indígenas. Pero eso es un criterio mío, ese es un criterio de las autoridades indígenas y ese puede ser el criterio de un fiscal o de un juez. Pero no está debidamente establecido, porque la Constitución lo plantea muy amplio, ¿sí? Entonces, conflictos internos, perfecto, internos entre quiénes, ¿ya? Porque es muy fácil, o sea, ustedes saben, el derecho es clarísimo cómo está establecido y cómo está debidamente determinado. Pero cuando hay un vicio dentro de un proceso o hay una incidencia, ahí vienen los problemas. Esas incidencias, o en su mayoría al menos es la que tenemos que tener con claridad. Tenemos que tener debidamente establecido para poder saber cómo debemos actuar en tal o cual caso. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Luzuriaga por su destacada participación en este proceso académico y a todos ustedes por su asistencia. Les esperamos el día de mañana, miércoles 23 de febrero del 2022, para continuar con la temática conflicto de competencia. Les recordamos que para obtener la certificación del seminario, los participantes deberán participar de al menos 3 de las 4 sesiones del seminario, la cual será constatada a través del link de registro. Doctor Luzuriaga, muchísimas gracias por su intervención. Para la Escuela de la Función Judicial ha sido un gusto contar con su presencia y esperamos que no sea la última vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jackie. Gracias a todos ustedes por su gentil atención y siempre a las órdenes para contribuir en lo que el derecho así requiera. Linda tarde. Gracias, doctor.
Por favor, a los participantes les recordamos que deben registrar su asistencia en el link que se está incluyendo en el chat. Por favor, no olviden hacer el registro. Como se les ha comentado durante las sesiones anteriores, este es el único medio para validar su asistencia. Muchísimas gracias.